La prenda se define como un contrato o derecho real. Por prenda también debe entenderse la cosa misma objeto de la garantía. Pero la verdadera definición del contrato de prenda es aquel derecho real que se constituye sobre bienes muebles enajenables, determinados, que se entregan real o jurídicamente al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación principal y su preferencia en el pago, concediéndole además los derechos de persecución y de venta sobre los citados bienes en caso de incumplimiento. Además, la prenda es un contrato real accesorio, a través del cual el deudor o un tercero entregan al acreedor una cosa mueble, enajenable, determinada para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole un derecho real de persecución, venta y preferencia en el pago, para el caso de incumplimiento, con la obligación de devolver la cosa recibida, una vez que se cumpla con esa obligación. De tal forma, los elementos que se desprenden de esa definición son los siguientes. La prenda es un contrato accesorio. Es un contrato real. Da nacimiento a un derecho real de garantía y recae sobre bienes muebles, enajenables y determinados. Como consecuencia de ser la prenda un contrato accesorio, solo podrá constituirse para garantizar hasta el monto de la obligación principal o una cantidad inferior, pero nunca una superior. La prenda es un contrato real que solo existe desde el momento en que se hace entrega de la cosa al acreedor. Tradicionalmente el carácter real de la prenda se ha reconocido en términos absolutos, exigiéndose una entrega material de la cosa, de tal manera que si ésta no se entregaba, no se llegaba a constituir el contrato, existiendo solo una promesa de prenda o antecontrato, para el caso de que el deudor o un tercero se obligaran a entregar la cosa al acreedor. Como la prenda recae sobre bienes muebles enajenables y determinados, es requisito, para la constitución de la misma, un acto de dominio. Esto significa una enajenación parcial, y por lo tanto solo los bienes enajenables pueden ser susceptibles de tales actos. Además, porque el objeto de la prenda será garantizar una obligación y su preferencia en el pago, para cuyo fin el acreedor está facultado para vender la cosa. Esta finalidad no puede alcanzarse si aquella es inalienable. Es importante mencionar que el derecho que da la prenda al acreedor se debe extender a todos los accesorios de la cosa y a todos los aumentos de ella. La prenda de bienes incorporales comprenderá todos los derechos personales susceptibles de enajenación y los derechos reales muebles, que puedan ser objeto de transferencia durante la vida de su titular. En esa virtud, la prenda se puede constituir sobre los derechos personales en general, que son bienes muebles en nuestra legislación y que representan un valor apreciable en dinero. Solo aquellos derechos personales que sean intransferibles durante la vida de su titular no podrán ser objeto de prenda, puesto que se trata de bienes inalienables. En la prenda, sobre derechos personales, es frecuente la que se constituye sobre créditos, ya sean civiles o mercantiles, nominativos a la orden o al portador. En cuanto a la prenda sobre derechos reales, pueden ser objeto de la misma todos los derechos de autor, que son bienes muebles enajenables, el usufructo sobre cosas muebles, el derecho de copropiedad sobre bienes de esa naturaleza y el mismo derecho real prendario. Pero no puede constituirse prenda sobre el derecho real de uso referente a bienes muebles, en virtud de que se trata de un derecho intransferible y por consiguiente inalienable. El principio general es el que puede constituirse prenda sobre derechos reales que recaigan en bienes muebles, siempre y cuando esos derechos reales sean enajenables. Algunos casos principales son los siguientes: la prenda del derecho de copropiedad sobre cosa mueble, la prenda del derecho de usufructo sobre bien mueble, la prenda de la nuda propiedad respecto de cosa mueble, la prenda de prenda, es decir,
del derecho real prendario, la prenda de un crédito hipotecario y la prenda de los derechos de autor. La prenda se clasifica como un contrato accesorio, real, bilateral, oneroso o gratuito, formal y cuya finalidad es jurídico-económica. La prenda es un contrato bilateral porque origina derechos y obligaciones para ambas partes. Para el acreedor, también consistente en un derecho de persecución, retención, venta y preferencia en el pago, así como de indemnización de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar la cosa empeñada. En cuanto a las obligaciones que reporta el acreedor y que consecuentemente se traducen en derechos del constituyente de la prenda, se contienen las principales, consistentes en conservar la cosa empeñada como si fuera propia, respondiendo de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia. También restituir la prenda, tan luego como se encuentren pagados íntegramente el crédito, sus intereses y los gastos de conservación de la cosa. Las obligaciones que impone el contrato de prenda al constituyente de la garantía, y en ellas, en manera alguna comprendemos las obligaciones que nacen del contrato principal, serán las siguientes. En primer término, se encuentra pagar los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho el acreedor para poder conservar la cosa empeñada, a no ser que éste hubiere usado de ella por convenio. En segundo lugar, constituir otra prenda, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin culpa del acreedor, es decir, por culpa del deudor, de un tercero o por caso fortuito. Y en tercer plano, defender la cosa dada en prenda, si el acreedor es perturbado en la posesión. Si no cumple con esta obligación, es responsable de los daños y perjuicios causados. La prenda puede ser un contrato oneroso o gratuito, según se constituya por el deudor o por un tercero. Si le impone el deudor, es un contrato oneroso, ya que existen provechos y gravámenes recíprocos. El acreedor tiene el provecho inherente a la garantía y el gravamen relativo a la custodia y conservación de la cosa, con el desembolso anticipado de los gastos necesarios y útiles, que aun cuando le serán pagados al extinguirse la prenda, implicarán un gravamen por el hecho de su anticipación. El deudor, a su vez, tiene el provecho consiguiente a la obtención del valor que ampara la obligación o crédito a su cargo, íntimamente relacionado con la constitución de la garantía y el gravamen de entregar real o jurídicamente la prenda al acreedor, con la consiguiente posibilidad de venta de la misma, en el caso de incumplimiento. Si un tercero constituye la prenda, esta generalmente se caracteriza como gratuita, ya que no recibe provecho alguno, pero sí reporta los gravámenes consiguientes a la desposesión y posible venta de la cosa. Además, la prenda es un contrato formal, ya que debe hacerse constar en documento privado, del cual se formarán 2 ejemplares, uno para cada contratante. Para que surte efectos contra tercero, debe constar la certeza de la fecha del repetido documento, por el registro por alguna manera fehaciente. Es menester además la inscripción del contrato a efecto de que pueda perjudicar a tercero, según lo establecen los artículos 2857, 2859 y 2861 del Código Civil. En cuanto a la notificación al deudor, en los casos en que el objeto dado en prenda sea un crédito o acciones, que no sean al portador o negociables por endoso, es un requisito legal para que la prenda quede legalmente constituida. Por último, debe decirse que la prenda es un contrato cuya finalidad es jurídico-económica. Desde este punto de vista, atendiendo a la finalidad jurídica o económica, es importante mencionar que existen contratos que tienen por objeto una finalidad económica, otros tienen una finalidad jurídica y otros una finalidad jurídico-económica. En los contratos llamados de garantía, principalmente existe una función jurídica
que consiste en garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y esta función jurídica puede no tener contenido económico en la fianza, pero en la hipoteca si el deudor cumple con su obligación principal, en la prenda y en la anticresis, desde la constitución de la garantía, también existe una finalidad económica, cuando el acreedor prendario se encuentra facultado para usar la cosa, e inclusive para apropiarse de los frutos que se habrán de imputar, primero a los gastos de conservación, después a los intereses, y lo que sobre al capital. La prenda tiene dos tipos de características. Las primeras se llaman de naturaleza, que pueden renunciarse por convenio, y las segundas se llaman de esencia, que son irrenunciables, al constituir elementos esenciales para integrar el contrato, acto jurídico o figura de que se trate. La prenda es indivisible en cuanto al crédito, y esto significa que la garantía continúa en todo su valor y extensión, aun cuando disminuya la obligación principal por pagos parciales, de tal manera que el deudor no puede exigir en el caso de que la cosa sea divisible, o cuando hubiera entregado varias prendas, la liberación de parte de esa cosa, o de alguna de las prendas, salvo pacto en contrario. Por tal virtud, el principio de indivisibilidad en cuanto a los bienes gravados significa que aun cuando se den en garantía diversos bienes, no resulta forzoso determinar la parte por la que cada bien responderá, de tal manera que el acreedor en caso de incumplimiento puede ejercitar su acción respecto de todos y cada uno de los bienes afectados, o hacer efectiva la obligación sobre cualquiera de ellos, si es que así lo prefiere. Es un principio general para los derechos reales, que su constitución pueda hacerse por contrato, acto unilateral, testamento, ley o prescripción. Por lo que se refiere a la prenda, su forma de constitución sufre una reglamentación especial, ya que no solo es un derecho real, sino que además constituye un contrato real. La entrega real o jurídica de la cosa, como requisito necesario para que exista la prenda, siempre exige la celebración de un contrato, e impide que ésta pueda constituirse por testamento o por acto jurídico unilateral. Tampoco la prenda puede tener su origen en la ley, ya que ésta no reconoce, como en el caso de las hipotecas necesarias, la posibilidad de prendas que pudiéramos llamar también necesarias. No hay un procedimiento regulado por el legislador para que en determinados casos, al garantizar el manejo de bienes ajenos, se puede exigir a una persona la constitución de la prenda, y en caso de oposición, sea factible un juicio en el que se le condene a otorgar la garantía, en la inteligencia de que el juez puede firmar en rebeldía del condenado y ordenar el secuestro de la cosa materia del gravamen, para entregar ésta materialmente al acreedor. De los dos elementos esenciales de todo contrato, consentimiento y objeto, merece especial mención el objeto indirecto en el caso de la prenda, ya que el consentimiento sigue las reglas generales. Además, en todo contrato accesorio o de garantía, existe un elemento esencial para su existencia, consistente en que a su vez exista el contrato principal, ya que ante la inexistencia de ese contrato, necesariamente sobreviene la inexistencia del accesorio. En el caso de la prenda, debe decirse lo mismo para la fianza, la hipoteca y la anticresis. Para el contrato de prenda, además de que la cosa exista en la naturaleza y en el comercio, no basta con que sea determinable, sino que debe ser determinada individualmente. En materia civil, la prenda recae sobre bienes muebles determinados, sin que exista prenda de bienes fungibles, ni transmisión del dominio al acreedor, ni posibilidad, por lo tanto, de que restituya al deudor cosas equivalentes. En cuanto al requisito de que la cosa exista en el comercio, esto es común para todos los contratos, pero solo debe agregarse que cuando la prenda no existe en el mismo, el contrato es inexistente. Pero si el bien se encuentra dentro del comercio y es inalienable, el contrato también será inexistente, por ser jurídicamente imposible su objeto directo,
que es la constitución de la prenda. Los elementos de validez del contrato de prenda son la capacidad, la forma y el objeto, motivo o fin lícitos. La prenda implica un acto de dominio y por lo tanto resulta necesario tener capacidad para enajenar. En ese sentido, podemos afirmar que solo pueden dar en prenda las personas que pueden enajenar bienes muebles, y solamente pueden enajenar esta clase de bienes los que, siendo propietarios o estando jurídicamente autorizados por estos, tienen capacidad de ejercicio por mayoría de edad y pleno goce de las facultades mentales o por emancipación. Se requiere por tanto una capacidad de goce, es decir, ser propietario de la cosa o titular del derecho objeto de prenda, o bien estar autorizado por el dueño. Nadie puede dar en prenda las cosas ajenas sin estar autorizado por su dueño. Si se prueba debidamente que el dueño prestó su cosa a otro con el objeto de que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere constituido el mismo dueño. En cuanto a los menores emancipados, la ley establece que estos solo requieren autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces, por lo que a contrario sensu, no requieren para la prenda, que recae sobre bienes muebles. La autorización concedida por mandato requiere en términos generales que el mandato se otorgue para ejecutar actos de dominio, ya que la prenda es un acto de esta naturaleza. Basta probar una autorización tácita cuando el dueño presta la cosa a otro con el objeto de que la empeñe, para que la prenda sea válida. Respecto a los representantes legales, la ley exige la autorización judicial para que los que ejercen la patria potestad puedan enajenar o gravar los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo en los casos de absoluta necesidad y de evidente beneficio. Por consiguiente, cuando la prenda recae sobre bienes muebles preciosos, es necesario la citada autorización con los requisitos legales. Para el caso de ausencia, la ley establece que el representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes de éste y tiene respecto de ellos las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. Cuando se declare la ausencia, los herederos testamentarios instituidos por el ausente, si dejó testamento, o en su defecto los herederos legítimos, al tiempo de la desaparición, o en el momento en el que hayan recibido las últimas noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán puestos en la posesión provisional de los bienes, otorgando fianza que asegure las resultas de la administración. Los citados herederos, como poseedores provisionales, no pueden gravar los bienes muebles respectivos, constituyendo prendas. Cuando se declare la presunción de muerte del ausente, los herederos entrarán en la posesión definitiva de los bienes, y si se llega a probar la muerte del ausente, la herencia se aplicará a los que debieran heredar al tiempo de la citada muerte. En consecuencia, tanto los que tengan la posesión definitiva como los herederos en caso de muerte, sí tienen capacidad para constituir prendas. En el caso del legado, el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada, si ésta se encuentra individualmente determinada en el testamento y es propia del testador, desde la muerte de este último. En consecuencia, puede darle en prenda si se encuentra en la posesión de la cosa. Pero en caso contrario, no puede constituir la garantía si no está de acuerdo en ello el albacea o el ejecutor especial que retenga el bien. Para ello es necesario la entrega material o jurídica, tal y como lo establece la ley, ya que el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, debiendo pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial. En cuanto al albacea, a éste se le prohíbe gravar o hipotecar los bienes de la herencia, sin consentimiento de los herederos,
o de los legatarios. Y finalmente, en caso de concurso voluntario necesario, su declaración incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquier otra administración que por la ley le corresponda. Por tanto, no puede constituir prendas, ni gravamen alguno sobre sus bienes. Los casos en particular de nulidad de la prenda, cuando el constituyente de la misma no tenga la propiedad del bien materia de la garantía, son los siguientes. En el caso de la prenda de cosa ajena, en el caso de la prenda constituida por el propietario aparente, y en el caso de la prenda constituida por el propietario, cuyo título sea declarado nulo. La prenda se caracteriza como un contrato formal, estando sujeto para su constitución y efectos respecto de tercero, a los siguientes requisitos. En primer lugar, el contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento privado, se formarán 2 ejemplares, uno para cada parte. No surtirá efecto la prenda contra tercero, si no consta la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. En segundo plano, si el objeto dado en prenda es un crédito o acciones que no sean al portador o negociables por endoso, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito, otorgado en prenda. En tercer lugar, se requiere además el registro de la prenda en los casos en que ésta recaiga sobre los frutos pendientes de bienes raíces. Cuando existe entrega jurídica de la cosa en poder del deudor o de un tercero, y en el caso de que la prenda recaiga sobre un crédito que deba constar en el registro público de la propiedad. La inscripción en el registro público de la propiedad tendrá por objeto que la prenda surte efectos en contra de terceros, debiendo inscribirse en el caso de que recaiga sobre frutos pendientes de bienes raíces en el mismo registro a que corresponda la finca respectiva, y cuando se constituya sobre un crédito en el registro público en donde se haya inscrito el mismo. La inscripción no convalida el contrato de prenda que se encuentre afectado de nulidad para todos los actos o contratos. En el caso de la prenda, como en el de la hipoteca, pueden mencionarse las siguientes modalidades. En primer lugar, encontramos las modalidades que afectan a la obligación principal. A pesar del carácter accesorio de la prenda, es posible constituir esta garantía tratándose de obligaciones sujetas a una condición suspensiva. Y asimismo, puede imponerse la prenda para garantizar obligaciones sujetas a una condición resolutoria. En segundo lugar, se encuentran las modalidades que afectan a la prenda misma. El contrato accesorio de prenda puede quedar afectado a una condición suspensiva o resolutoria, no obstante que la obligación principal sea pura y simple. En estos casos, si la condición suspensiva no se cumple, la prenda no puede llegar a tener existencia, y si se realiza la condición resolutoria, la prenda se extingue, subsistiendo como es natural la obligación principal que tiene vida independiente. Y por último, encontramos las modalidades que afectan al derecho de propiedad del constituyente de la prenda. Esta garantía corre las mismas modalidades que afectan el dominio del constituyente, por lo que debe distinguirse entre la prenda constituida sobre la cosa corporal y la establecida sobre derechos reales, que afecten bienes muebles. Los efectos inherentes al derecho real prendario. Como derecho real, le otorga al acreedor los siguientes derechos: un derecho de venta, un derecho de preferencia en el pago, un derecho de retención, un derecho de persecución y por último un derecho de ser indemnizado por los gastos efectuados en la conservación de la cosa. El acreedor prendario se encuentra facultado para solicitar la enajenación de la cosa o venderla extrajudicialmente cuando no se le pague puntualmente la obligación principal. Esta facultad
constituye lógicamente el medio para hacer valer el derecho de preferencia y obtener los resultados inherentes a la garantía misma que entraña la prenda. El derecho de venta se encuentra consignado en la misma definición de la prenda y por consiguiente es una facultad esencial al contrato y a la garantía real constituida. Las diversas formas de la venta judicial son las siguientes: la venta con previo juicio, la venta sin juicio, previo avalúo pericial y en almoneda pública ante el juez, la venta sin juicio, previo avalúo convencional y en subasta pública ante el juez, y la adjudicación judicial al acreedor, previo convenio entre las partes, cumpliendo con las formalidades de la subasta pública. La prenda como derecho real le otorga al acreedor los siguientes derechos: un derecho de venta, un derecho de preferencia en el pago, un derecho de retención, un derecho de persecución y un derecho de ser indemnizado por los gastos efectuados en la conservación de la cosa. El derecho de preferencia es otra de las facultades reconocidas expresamente en la definición de la prenda y por lo tanto constituye un elemento esencial, inherente a todo derecho real de garantía. El derecho de preferencia supone un conflicto entre diversos titulares que afirman tener derecho de igual o diferente categoría sobre una misma cosa, para hacerse pago con el producto obtenido con motivo de su venta. Para que pueda hablarse del derecho de preferencia, lógicamente debe existir un concurso o concurrencia de acreedores, tomando esta denominación en su sentido amplio, sin referirnos por lo tanto al juicio de concurso o a la quiebra. También el derecho de preferencia supone que el producto de la cosa materia de la garantía deba ser aplicado hasta donde sea necesario para pagar el crédito o la obligación principal. Y en este sentido, se dice que su producto se aplica preferentemente al pago. Para el estudio del derecho de preferencia en la prenda, deben distinguirse los siguientes casos. En primer lugar, la concurrencia y conflicto de acreedores fuera de concurso. Este caso se presenta cuando el acreedor prendario obtiene la venta de la cosa y diversos acreedores suscitan un conflicto afirmando tener derecho al precio. El problema de preferencia tiene por objeto resolver la forma de distribución del mismo, fijando el distinto orden o la prelación de los diversos acreedores. También se encuentra el concurso especial de acreedores pignoraticios. Este concurso tiene por objeto no solo determinar la prelación de los distintos créditos, sino también regular y resolver las cuestiones de preferencia que se susciten con motivo de los créditos que, de acuerdo con la ley, deban tener prelación por gastos del juicio respectivo, de la venta de los bienes y de los gastos de conservación o administración de aquellos. Y también se encuentra la preferencia en el caso de concurso general. En este caso, el constituyente de la garantía pudo haber sido declarado en concurso general, suscitando cuestiones de preferencia entre acreedores pignoraticios y acreedores comunes, o bien que surjan relaciones jurídicas especiales con motivo de los intereses que podrá tener la masa de acreedores respecto a los valores excedentes en la venta de los bienes dados en prenda, después de pagar los créditos pignoraticios. En el contrato de prenda, también es necesario distinguir un doble aspecto del derecho de retención. Como derecho para no devolver la cosa, hasta en tanto no se pague la deuda, intereses y gastos, caso en el cual se manifiesta como una consecuencia necesaria del derecho real de garantía. Pero también surge como un derecho independiente de la garantía real, para no devolver la cosa, aun cuando se pague la deuda y sus intereses, si no se cubren al acreedor los gastos necesarios y útiles que hubiera efectuado para la conservación de la cosa empeñada, a no ser que use de ella, por convenio expreso.
El derecho de persecución en la prenda tiene un doble aspecto, ya que debe distinguirse entre la facultad que tiene el acreedor para recobrar la cosa de cualquier detentador, sin exceptuar al mismo deudor, cuando durante la vigencia del contrato y antes de hacerse exigible la deuda, pierde el acreedor la posesión de la cosa, de la facultad que tiene para ejercitar su acción de venta y preferencia en el pago, en contra de cualquier detentador. En un primer caso, el acreedor ejercita la acción persecutoria contra cualquier detentador, cuando ha sido despojado de la cosa, para poderla recobrar, sin que por ello se proceda a la venta del bien, supuesto que tal cosa ocurre en los casos en que antes de ser exigible la obligación, el citado acreedor sea desposeído. Mientras que en el segundo aspecto, el derecho de persecución que se concede al citado acreedor tendrá por objeto, como en la hipoteca, que la acción real se puede intentar en contra de cualquier tercero detentador de la cosa para asegurarla y proceder a su venta al hacerse exigible la obligación. El acreedor adquiere por el empeño el derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que haya tenido que efectuar para conservar la cosa empeñada, a no ser que use de ella por convenio. Pero también tiene derecho preferente por los repetidos gastos, pues en caso de concurso, del precio de los bienes dados en prenda, se pagará en el orden siguiente. Primero, los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes. Segundo, los gastos de conservación y administración de los bienes. Tercero, la deuda de seguros referente a los mismos. Y cuarto, los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos durante los últimos 6 meses. Al ser la prenda un contrato bilateral, engendra derechos y obligaciones para ambas partes. El acreedor está obligado a conservar la cosa empeñada como si fuera propia, pero también a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia. Por lo que se refiere a las obligaciones que impone el contrato de prenda al constituyente de la garantía, se menciona que las fundamentales son las relativas al pago de los gastos de conservación y a la constitución de otra prenda, si la cosa empeñada se pierde o se deteriora sin culpa del acreedor. En los casos de entrega jurídica, el dueño o tercero que queden como depositarios de la cosa tendrán las obligaciones que impone la ley a todo depositario. También cuando se establezca prenda sobre frutos pendientes de bienes raíces. De acuerdo con lo expuesto, el dueño o tercero que queden como depositarios de la prenda tienen las siguientes obligaciones. Primero, restituir la cosa al acreedor prendario, salvo pacto en sentido opuesto, cuando éste lo exija a efecto de que se constituya la prenda con entrega real. Segundo, conservar la cosa, según la reciba, respondiendo de los menoscabos, daños y perjuicios causados por su malicia o negligencia. En tercer lugar, dar aviso al verdadero dueño o a la autoridad competente en los casos de que un tercero sea el propietario, cuando tenga conocimiento de que la cosa es robada. 4. No entregar la cosa cuando judicialmente se le haya mandado retener o embargar. 5. No retener la cosa cuando al pedírsela el deudor haya recibido el importe de las expensas que hubiera efectuado en su conservación, siempre que ya se le hubiere pagado la obligación principal, más los intereses correspondientes. 6. No retener la cosa como prenda que garantice otro crédito que tenga en contra del acreedor pignoraticio. Y 7. Responder si se trata de un establecimiento en donde se reciban bienes en depósito o prenda, de los daños causados por las personas que en el mismo trabajen o se alojen, a no ser que se justifique que el daño proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de la cosa.
El acreedor, a quien se haya dado en prenda un título de crédito, no tiene derecho aun cuando se vence el plazo del crédito empeñado para poderlo cobrar, ni para recibir su importe, aun cuando voluntariamente se le ofrezca por el que lo debe, pero puede en ambos casos exigir que el importe del crédito se deposite. La nulidad que afecta a la prenda de cosa ajena no debe liberar al deudor de las obligaciones personales inherentes a constituir una nueva prenda por igual valor, y en el caso de que no la constituya, a pagar anticipadamente la obligación garantizada. El deudor o tercero que hayan constituido la prenda tienen fundamentalmente los siguientes derechos. Primero, la facultad para enajenar la cosa empeñada o conceder su uso o posesión, pero el adquirente no puede exigir la entrega de la misma, sino pagando el importe de la obligación garantizada, más los intereses y gastos, en sus respectivos casos. En segundo lugar, tienen la facultad de constituir una nueva prenda. En tercer lugar, cuentan con la facultad para dar en arrendamiento como dato la cosa materia de la prenda, o constituir los derechos reales de uso y de usufructo. También la facultad de exigir que la prenda se deposite cuando el acreedor abuse de la misma, o que se otorgue fianza para restituirla en el estado en el que la recibió. Se dice que el acreedor abusa de la cosa empeñada cuando usa de ella sin encontrarse autorizado por convenio, la deteriore o aplique a objeto diverso a aquel a que se encuentre destinada. Y también cuentan con facultad de exigir los frutos de la cosa empeñada. Finalmente, otra facultad es la de cobrar el crédito dado en prenda o las acciones que no sean al portador o negociables por endoso, que hayan sido materia de la garantía, cuando no se notifica al deudor de dicho crédito la constitución de la prenda, ya que para que la prenda se considere legalmente constituida, en estos casos, debe ser notificado el citado deudor del crédito dado en prenda, de donde se desprende que por falta de notificación, al no quedar constituida la garantía, el constituyente de la misma, titular del crédito, que está en vías de empeñarse, sí podrá cobrarlo, quedando sujeto en cuanto al importe, por una obligación personal a entregar el mismo al acreedor prendario, para que opere la sustitución real, ya que entre las partes, sí surte efectos el contrato para originar obligaciones personales. El incumplimiento da lugar al pago de daños y perjuicios. El acreedor no responde por la evicción de la prenda vendida, a no ser que intervenga dolo de su parte, o que se hubiere sujetado a aquella responsabilidad de manera expresa. De tal manera, que cuando el acreedor procede de buena fe, por ignorar que la cosa que recibió en prenda es ajena, si ésta se vende judicial o extrajudicialmente, no responde de la evicción que sufre el adquirente. La prenda de cosa ajena es nula, pero si la nulidad no se reclama, puede el acreedor solicitar la venta en el caso de incumplimiento de la obligación principal, y con posterioridad, el adquirente estará expuesto a sufrir la evicción, es decir, que se le prive de la cosa por sentencia que cause ejecutoria y en razón de un derecho de tercero anterior a la citada enajenación. Se presume que el acreedor prendario obró de buena fe, si ignora que la cosa es ajena, y además no se entabló demanda antes de la venta por el dueño, pues en este caso, siendo el acreedor prendario un poseedor derivado, quedará protegido por las presunciones de buena fe que se contienen en la ley, conforme a los cuales el que posea en virtud de un derecho real, distinto de la propiedad, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión de dueño de la cosa o de derecho poseído, considerándose poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer,
o el que ignora los vicios de su título, que le impiden poseer con derecho. Se entenderá por título la causa generadora de la posesión, que en el caso es el contrato de prenda, que otorga al acreedor pignoraticio la posesión derivada. Mientras que el poseedor de una cosa mueble perdida o robada no puede recuperarla de un tercero de buena fe, que la haya adquirido en almoneda, o de un comerciante que en mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma especie, sin reembolsar al poseedor el precio que hubiere pagado por la cosa. El recuperante tiene derecho de repetir contra el vendedor. La ley procesal le niega la acción reivindicatoria de las cosas muebles perdidas o robadas que un tercero haya adquirido en las condiciones mencionadas, excepto si se le reembolsa del precio que haya pagado, agregando el precepto que se presumirá que no existe buena fe en el adquirente si de la pérdida o robo se dio aviso público y oportuno. El vendedor en el remate judicial solo debe restituir el precio que haya producido la venta en el caso de que el adquirente sufra la evicción. Con motivo del contrato de prenda, pueden existir solo relaciones jurídicas entre acreedor y deudor, cuando la garantía es constituida por este último. Además, un tercero puede oponer al acreedor todas las excepciones inherentes a la obligación principal, que no sean personales del deudor, y las relativas al contrato de prenda mismo. Estas excepciones, inherentes a la obligación principal, son todas las formas de extinción de las obligaciones, como el pago, la dación en pago, la compensación, la novación, la remisión, la confusión, la delegación, la prescripción liberatoria, la nulidad y la rescisión. Mientras que el tercero constituyente de la garantía puede invocar las distintas formas de extinción mencionadas. Al extinguirse la obligación principal, sea por el pago o por cualquier otra causa legal, quedará extinguido el derecho de prenda. Cuando sea el deudor el que constituya la garantía, puede oponer todas las excepciones inherentes a la obligación principal, así como las relativas al contrato de prenda. Entre las primeras, como es evidente, puede oponer las que le sean personales, y en cuanto a las segundas, todas las que afecten al contrato mismo de prenda. Además de las excepciones inherentes a la obligación principal, el deudor o tercero, que constituyó la garantía, puede oponer las excepciones propias de la prenda misma. Existen excepciones por vía de consecuencia, que suponen la extinción de la obligación principal, y excepciones por vía directa, que significan la extinción de la prenda misma o del contrato prendario, sin afectar la exigibilidad de la obligación principal. Estas excepciones podrán ser opuestas por el que haya constituido la garantía, ya sea el deudor o ya sea el tercero. Existen excepciones que implican la extinción del contrato prendario. Estas parten de la base de que el contrato de prenda puede estar afectado de invalidez o ineficacia, a pesar de la validez del contrato principal, o bien que el contrato prendario debe extinguirse por rescisión, cumplimiento de una condición resolutoria, remisión de la prenda exclusivamente, confusión por reunirse en una misma persona, las calidades de acreedor prendario y constituyente de la garantía, con las excepciones referidas, y en el caso de la prenda de propietario, novación en cuanto a la prenda misma, para sustituirla por otra garantía, o la compensación entre el acreedor y el que estableció la prenda. En estos casos, el contrato principal subsistirá, pero la prenda se extingue y por ende puede hacerse valer la excepción relativa. Y también se encuentran las excepciones que implican la extinción del derecho real de prenda. Estas se fundan en la posibilidad de que el derecho real prendario se extinga por razones inherentes a la cosa,
como el perecimiento o la pérdida real o jurídica. También porque se destruya, quede fuera del comercio, desaparezca de modo que no se tenga noticias de ella, o que aun cuando se tenga alguna, la cosa no pueda recuperarse. El derecho real podrá extinguirse cuando se resuelva o extinga el derecho de dominio del propietario, constituyente de la prenda, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se afecte el mismo derecho real prendario, o en los casos de expropiación o remate judicial de la cosa. En estos últimos casos, así como cuando se paga el seguro constituido sobre la prenda, el derecho real propiamente se traslada al valor obtenido por virtud de la expropiación, remate o pago del seguro. También existen las relaciones jurídicas entre deudor y tercero constituyente de la prenda. Estas relaciones se originan cuando el acreedor obtiene la venta de la prenda y con su producto se hace pago, ya que el derecho debe proteger los intereses del tercero que ha sufrido la venta de un bien de su propiedad, para evitar un enriquecimiento sin justa causa en favor del deudor. La fianza debe ser aplicada a la prenda de acuerdo con los siguientes principios. Si existe convenio especial entre deudor y tercero, para el caso de remate del bien perteneciente a este, se estará lo pactado. Pero si no existe convenio, pueden presentarse las siguientes situaciones: que la prenda se otorgue con el consentimiento del deudor, que ese otorgamiento se lleve a cabo sin su consentimiento, pero con su conocimiento, que la constitución de la prenda se haga ignorándola el deudor, y que tal constitución se lleve a cabo en contra de su voluntad. El crédito prendario puede transmitirse a un tercero por cesión de derechos o por subrogación. La cesión del crédito trae consigo la transmisión del derecho real prendario y comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, la hipoteca o privilegio, salvo aquellos que sean inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal. No puede existir transmisión del derecho real prendario, independientemente de la transmisión del crédito, dado el principio de la accesoriedad que impera en esta materia, pues carecería del objeto del citado derecho real, sin el crédito, ya que se define la prenda como un derecho real, constituido sobre cosa mueble enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Si no existe obligación a la cual se ha de garantizar, no puede haber prenda como derecho real de garantía. No puede existir un divorcio o separación desde el punto de vista del sujeto activo para que se diera el caso de dos titulares, uno del crédito y otro del derecho real prendario. Mientras que la subrogación puede ocurrir cuando el que adquiere un mueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito pignoraticio anterior a la adquisición. En este supuesto, el adquirente se subroga en los derechos del citado acreedor, constituyéndose la prenda de propietario, para el efecto de que el citado adquirente mantenga el rango que le corresponda como titular del gravamen prendario, frente a otros titulares de gravámenes anteriores o posteriores. No puede constituirse la prenda por una declaración unilateral del deudor, en virtud de que la prenda es un contrato real que requiere, además del consentimiento o acuerdo de voluntades, la entrega de la cosa al acreedor, y de esta forma no podría el emitente o suscriptor de un documento civil, a la orden o al portador, constituir una prenda en el mismo cuerpo del documento, por una declaración unilateral de voluntad, ya que para establecerla se requiere un contrato entre deudor y acreedor, con la entrega real o jurídica de la cosa. Pero sí es posible, una vez emitido el documento civil,
a la orden o al portador, constituir la prenda en un contrato accesorio. La prenda puede extinguirse por vía directa o por vía de consecuencia. Por vía directa, se extingue tanto en los casos que ya se han señalado, para la extinción del contrato accesorio, como los relativos a la extinción del mismo derecho real prendario. En cuanto a los casos de extinción por vía de consecuencia, se establece el principio de que extinguida la deuda, se extingue la prenda, consignando las distintas formas de extinción de la primera. Y en cuanto al renacimiento de la prenda y la posibilidad de que ésta se traslade en los casos de sustitución o subrogación real, en lo esencial y al respecto, existen hipótesis en las cuales la prenda puede extinguirse, como la expropiación, el remate o el pago de la cosa asegurada, así como el caso especial de la dación en pago. It's way too easy to say stuff I never do. You know it's not how I feel, baby. So can we let this slide? Can't stand to see you cry. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby, I know. Don't do right by me, don't do right by you. You got nothing to prove, oh baby, I know. We got this. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby, I know. We got this. Another sea